Vamos a ver el capítulo 2 y vamos a entrar de lleno a lo que es un sermón textual. Entonces, el sermón textual es lo que normalmente deberíamos aprender a hacer porque es tomar un texto y desarrollarlo completamente. Entonces, ya hemos definido que este método es un análisis y exposición de una porción breve de la escritura, por lo general de un solo versículo o texto. Hicimos un ejemplo, hicimos el ejemplo de el bosquejo de segunda de Timoteo 3:16. Pusimos el tema. El tema se le pone generalmente hasta el último. Primero se escoge el texto, escogimos el texto y el texto aquí nos da la estructura. Únicamente añadimos el tema, añadimos la introducción, añadimos los puntos, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir y útil para instruir. Vamos a invitar otra vez a Orlando, que yo creo que no ha de haber visto. Invitamos a Orlando y invitamos a Temo también, que acaban de entrar. Ok, entonces, vamos a entrar de lleno en cómo hacerlo. Hace 8 días yo les di la técnica. Paso 1, seleccionar el texto. Paso 2, escribir el tema. Paso 3, buscar una ilustración. Paso 4, desarrollar el cuerpo. Paso 5, buscar definiciones bíblicas. Y paso 6, poner una aplicación a la vida diaria. Y con la página de fundación les di el ejemplo de cómo se pueden encontrar todos estos recursos. Lo que vamos a hacer hoy es entrar ya de lleno a lo que es el sermón textual, porque a la primera, pues obviamente no se te graba, no se te queda como, como uno quisiera. Entonces, vamos a poner la letra un poco más grande para que la puedan apreciar mejor. Ahí está. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de tener un texto? La primera ventaja es que capta el interés. El anuncio de un texto interesante inmediatamente capta el interés de su audiencia, dándole así una congregación atenta. Estarán intrigados en ver cómo tratará con el texto y dispuestos a analizar los pensamientos e implicaciones que usted sacará de su texto. Las mentes de sus oyentes estarán estimuladas y alertas, lo cual le proporcionará un público muy interesado y atento. Entonces, capta el interés. El texto que uno ponga o el texto que uno exponga va siempre a captar el interés de la gente, porque esto es lo más cercano. El sermón textual es lo más cercano a lo que el apóstol Pablo una vez dijo: predica la palabra, predica la palabra. Y cuando uno predica sobre un texto, uno está literalmente predicando la palabra de Dios. Segunda ventaja, evita salirse del tema. Un texto específico evita que el predicador se aparte de su tema. Es difícil para una audiencia retener un interés activo en un conferenciante que se aparta de su presentación. Tomar un texto y un contexto concreto de los que usted saca conclusiones ayuda a evitar que se aparte del texto y a retener el interés activo en sus oyentes. Entonces, una predicación en base a un texto evita salirse del tema, capta el interés. Tercero, mantiene márgenes bíblicos. Al centrar su charla sobre una porción específica de la escritura, ayuda a mantener al predicador dentro de unos márgenes bíblicos.
Al haber presentado una premisa directamente de la Biblia, su mensaje es obviamente bíblico, puesto que usted se está refiriendo directamente a la Biblia. Entonces, la tendencia será sustanciar su tema sobre otras partes relevantes de la Biblia. O sea, me mantiene dentro de la Biblia porque debo entender como regla general o regla universal, ¿sí? Es que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. Esta es una regla que debo recordar siempre. Si quiero interpretar la Biblia, necesito usar la Biblia como el intérprete. Hay un programa de radio, no sé si lo sigan pasando aún, pero yo lo oía cada vez que yo podía cuando salía del reclusorio oriente, el sur o el norte. Era, no sé si aún esté de 6 a 7, ya mi carro no tiene radio ahorita, pero me encantaba oírlo porque el, el nombre, el nombre del programa se llama A través de la Biblia y repiten mucho esto, que la Biblia es su propio intérprete. Entonces uno corre menos riesgo de estar predicando alguna herejía o alguna interpretación propia. Recuerden que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por el contrario, si su tema anunciado es distinto de uno bíblico, ya sea psicológico, social, cultural, entonces la sustanciación de su tema generalmente vendrá de una fuente similar. Esto no es bueno. Se nos ha encomendado, lo que les decía yo hace un rato, que prediques la palabra. Según de Timoteo 4:2, Pablo nos dice, predica la palabra. Entonces, debemos hacernos expertos en predicar sobre textos, sobre la Biblia. Tenemos que predicar la Biblia, tenemos que enseñar la Biblia. Ok, número 4 o cuarta ventaja del sermón textual es que aumenta la valentía. La predicación directamente de la Biblia aumenta la valentía y la autoridad de la proclamación. Cuando usted predica específicamente la palabra de Dios, hay una unción especial del Espíritu en ello, porque Dios unge su palabra. Dios ha prometido que va a respaldar su palabra, porque Dios ha enaltecido o ha puesto su palabra por encima de todas las cosas. Entonces, Dios bendice siempre su palabra. Las afirmaciones tomadas directamente de la Biblia pueden ser presentadas con un gran sentimiento y convicción. Esto es porque no está usted presentando sus propias ideas. Está diciendo a la gente lo que Dios tiene que decir sobre el asunto. Conlleva un enorme peso y autoridad cuando declara, la Biblia dice, y entonces comparte el versículo y su significado. O sea, no es lo que yo digo, es lo que la Biblia dice, entonces eso me da autoridad. Cuando los discípulos fueron predicando la palabra, Dios actuó con ellos, confirmando la palabra con las señales correspondientes. El Señor dice que confirmaba la palabra. Entonces, como habíamos visto antes, y quiero que esto quede claro, hay 7 tipos de predicaciones, pero sobre todos estos, el temático es el que nosotros debemos resaltar. O sea, si le pudiéramos poner aquí un porcentaje a, a las veces que debemos nosotros pues predicar, tendríamos que decir que el 50% debemos predicar sobre
algo textual, que es el intermedio. No es ni tan difícil, ni tampoco es tan fácil. Luego nos deberíamos mover aquí un 20% al de tópico, al de tema, un 15% al expositivo, ya tenemos 50, 70, 85. Y pues 85, y le damos un 5% al analítico, ya tenemos 50, 70, 85, 90. Y entre estos tres, podemos darle aquí un 1%, un 2% y un 2%. O sea, realmente la predicación por tipos debería ser la excepción y la regla debería ser el textual. ¿Por qué? Porque es lo más acercado, lo más próximo a predicar la palabra de Dios. Obviamente, la experiencia que me va a dar predicar el sermón textual va a ser que cuando yo lo haga por tópico, expositivo, biográfico, etcétera, todo eso va a irme centrando en la Biblia y a respetar esta regla, la regla universal de que la Biblia es su propio intérprete. Entonces, continuamos aquí. Estamos aquí en que aumenta la valentía porque aumenta la autoridad. Y quinta ventaja, ayuda a recordar el mensaje. Ayuda a recordar el mensaje. Un buen texto ayuda a fijar el mensaje en las mentes de sus oyentes. Lo recordarán mucho tiempo después. Cuando recuerden su mensaje, frecuentemente será el pasaje de la Escritura sobre el que usted basó su charla el que será recordado más vívidamente. Y al final de cuentas, lo que nosotros queremos es que la gente recuerde la palabra de Dios, no tanto a nosotros. Entonces, vamos ahora a ir a escoger un texto. O sea, ¿cómo escojo un texto? Primero, lea la Biblia regularmente. Si desea llegar a ser un predicador capaz y efectivo, tiene que leer su Biblia regularmente. Tome la determinación de desarrollar buenos hábitos con referencia a la lectura de la Biblia. Saque un tiempo especial cada día para leerla. Siempre lleve una Biblia pequeña con usted para que si tiene momentos libres pueda aprovechar leyendo la palabra de Dios. Entonces, la lectura de la Biblia tiene que ser algo constante. Aquí debemos leer la Biblia todos los días. Todos los días. Conforme a un plan. No sé si se han dado cuenta, pero en la página de la fundación, y vamos a entrar allí. Ayer me llegaron vamos a entrar allí. Tenemos un plan para leer. Tú entras y tienes que irte hacia acá abajo y tienes que buscar aquí Videobiblia. Videobiblia. Y aquí en Videobiblia haces clic en esta imagen que dice planes de lectura. Se abre allí en planes de lectura y tienes plan 70, plan 140 y plan 366. Si nunca has leído toda la Biblia de principio a fin, entonces tienes que empezar con 11 minutos diarios.
Si ya la leíste toda, te recomiendo hacer el plan 140, que es media hora diaria. Y si ya la leíste más de 2 veces en el año, te, te animo a que te vayas al plan 70, que es 1 hora diaria, o combines el plan 140 con 2 sesiones al día. Pero debemos ser lectores asiduos de la Biblia, leerla constantemente. Eso va a hacer que cuando le pidas a Dios un texto, de lo que has leído, Dios te dé el texto. Lo más difícil, podríamos decir aquí, es recibir el texto, porque uno puede predicar prácticamente de cualquier texto, pero la predicación tiene que ser dinámica, tiene que ser la palabra de Dios para la necesidad del momento de la gente. Entonces, tienes que pedirle a Dios y recibir en oración ese texto, y eso va a venir de la constancia, de la disciplina que tengas de leer. Número 2, estudie la Biblia. No se limite a leerla superficialmente. Vaya más allá de la superficie. Medite diligentemente sobre las cosas que lea. Siga reflexionando sobre ellas mentalmente. Míralas desde cada punto de vista. Haga la práctica de analizar lo que estudia. Apártelo en su mente y júntelo otra vez. Aprenda a rumiar. Esto significa masticar la comida. Cuando una vaca se alimenta, mastica la hierba, la traga y entonces la devuelve a la boca para masticarla otra vez. Así que cuando usted rumie en su mente, está volviendo a traer sus pensamientos de vuelta a su mente una y otra vez para volver a analizarlos, meditarlos y ponderarlos. Los trae a la memoria para una consideración final y más profunda. Cuanto más llena esté su mente con la palabra de Dios y las meditaciones bíblicas, más cosas tendrá para sacar cuando se presente para realizar un ministerio. El Espíritu Santo os recordará todo lo que yo os he dicho, pero usted tiene que tenerlas en la mente para que Él pueda hacerlo. Ahora, en la página hemos puesto algunos recursos para estudiar. Yo les quisiera sugerir como tarea que estudien, no necesariamente para que prediques, o sea, la lectura y el estudio de la Biblia tienen que ser algo constante, tienen que ser algo que siempre hago. Durante la semana, traten de entrar aquí donde dice Nuevo Testamento y luego hagan clic aquí donde dice Mateo y se va a abrir Mateo y dice aquí Mateo, ver en línea, descargar videos y luego dice información de Mateo. Van a hacer clic en información y empiecen a leerlo, simplemente léanlo. Aquí, este es todo un estudio acerca de Mateo. Tiene el método crítico, quién escribió el libro, cuándo fue escrito, a quién fue escrito, de dónde fue escrito. Está el método histórico. A ver, dile que acepte la invitación. Nada más que acepte la invitación. A ver, se la acabo de hacer, tiene ella que ponerle aceptar, porque si en 30 segundos no lo hace. Luego viene aquí el método histórico, luego te da el método literario, el método panorámico, ¿sí? Te dice cuáles son las palabras claves, luego te da la estructura, capítulo por capítulo, que es lo que te dice, luego la organización, luego el autor y la fecha, el contexto histórico, puntos históricos de Mateo, te habla sobre el Imperio Romano, te habla lo que los judíos esperaban del Mesías, luego te da toda un análisis del sermón del monte, luego te da un análisis de todo el libro, características, sus destinatarios, te compara Mateo con el Éxodo, Jesús y el nuevo Israel, paralelismos,
que tiene. Luego te habla acerca del autor, la genealogía de Jesús, te habla sobre Mateo el publicano, el orden metódico en Mateo, los grupos de 7 que tiene retos de interpretación, temas históricos, te da estudiando el Evangelio según Mateo y te da un estudio, pues versículo por versículo, cómo se aplica a la vida diaria, el tiempo en el que fue hecho comparación con los otros evangelios, la acción y enseñanza en Mateo, el bosquejo, tiene aquí los principales milagros de Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tiene aquí las apariciones después de la resurrección, los sucesos de la crucifixión, te da los 6 juicios de Jesús, las profecías del nacimiento, cómo se debe leer. Luego aquí trae para que lo leas y para que lo entiendas. Luego trae todo un recorrido por todos los capítulos. Luego te trae lo que es, pues, Jesús, que es, otra vez te da lo que otro estudio y lo que otro manual explica acerca de lo que es Mateo, te compara los 4 evangelios y se va capítulo por capítulo dándote un comentario bíblico de cada una de las secciones principales. Como ustedes pueden ver, hay mucho material, trae profecías de Cristo en el Antiguo Testamento, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Obvio que esto no te lo vas a poder echar en una sentada, en una hora. Esto te va a tomar posiblemente un mes si le dedicas unos 10 o 15 minutos diarios. Pero lo que yo quiero, aquí viene capítulo 5, 7, 8 hasta el capítulo 28. Aquí llega hasta el capítulo 12, 13, 14. Es el comentario bíblico de Matthew Henry sobre Mateo. Y sigue hasta el capítulo 28, capítulo 25, capítulo 28, 27, capítulo 28 y acaba. Y luego tiene cómo enseñar Mateo. Y palabras claves en Mateo, por ejemplo, reino es una palabra clave que se repite mucho, también cumplirse, todas las palabras claves, luego la redacción, las conexiones, el propósito y por si te hiciera falta algo, algunos extras aquí. El punto es, no lo vas a hacer esto en un día, pero debemos tener la disciplina de estudiar la Biblia. Ahora, si tienes una Biblia de estudio, pues toma esa Biblia y estúdiala. O sea, no estudies porque tienes que predicar acerca de. Es lo que yo les digo a los hermanos adentro de la cárcel. No te metas a la escuela a terminar tu primaria y tu secundaria porque ya te vas a ir libre. Estudia, termina tu primaria y tu secundaria porque a ti te sirve, porque te va a ser útil. Entonces, estudia la Biblia como un hábito. Tercer consejo, entonces, primer consejo es leer la Biblia. En la página, ahí tenemos un plan para leer, varios planes. Estudie la Biblia, los recursos están allí. Tercero, tenga siempre con usted una libreta de notas. Siempre que lea la Biblia, adquiera el hábito de tener consigo un lápiz y un papel. Adquiere el buen hábito de tomar breves notas de cada porción de inspiración que reciba. Intente evitar hacer esto en trozos sueltos de papel porque tenderá a perderlos. O sea, ten un cuaderno de tus notas. Si usted usa una libreta de notas, se convertirá en algo parecido a su diario espiritual. Meses después, podrá volver a sus notas y sacar inspiración renovada de ellas. Cuanto más medite sobre ellas,
más revelación recibirá. Esto también producirá un archivo de pensamiento sobre numerosos temas sobre los que usted podrá preparar muchos excelentes sermones en tiempo apropiado. Aunado a esto, escribe el Nuevo Testamento. Escribe el Nuevo Testamento, que es algo que les he animado a que hagan, a que lo escriban. ¿Por qué? Porque aparte de sí leer los comentarios bíblicos y los estudios y todo lo que hay, permítame tantito, Blanquis, aparte de todos los estudios y los comentarios y las notas que tú puedas leer, eso no te va a servir de mucho si no lo escribes. De hecho, si tú lees todos los comentarios bíblicos sobre Mateo, pero no escribes Mateo, no se te va a quedar nada y no te va a aprovechar la gran cosa. Pero si lo escribes, si haces una copia de Mateo para ti y mientras lo haces, estás estudiando los comentarios bíblicos, vas a tener un recurso increíble. ¿Por qué? Porque vas a aprender y aparte de que va a hacer efecto en tu vida y que va a cambiar tu vida, vas a tener recursos para poder predicar mejor. 4. Mantenga una actitud de oración. Esto no significa que tenga usted que estar todo el tiempo de rodillas. Me refiero a una actitud de corazón, no a la postura de su cuerpo. Idealmente, la oración es una conversación espiritual con Dios. Es una conversación en dos direcciones. Usted habla con Dios, pero Él también le hablará a usted. Cuando aprenda a discernir su voz, descubrirá un fluir continuo de inspiración. Dios anhela revelar su verdad. Él espera corazones hambrientos y atentos que puedan reconocer y discernir su voz. Quiere compartir sus secretos con usted. Entonces, la oración es la base. Entonces, recuerden que esto viene aunado a lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Que hay que añadir a la fe virtud. ¿Por medio de qué? De la oración. Y aquí entra el pedir, el adorar y el interceder. Puedes tú en tus peticiones, pídele a Dios, quiero ser un buen predicador de la palabra de Dios. Es válido. Oye, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, y es imposible anhelar obispado y no predicar bien. De hecho, el trabajo del líder es predicar y enseñar. Y si no lo haces bien, pues no lo vas a estar haciendo correctamente. Y obviamente no lo puedes hacer bien si no te lo da Dios, porque nadie puede tener nada si Dios no se lo da. Entonces, una de las peticiones que tenemos que agregar a nuestra lista es petición. Señor Jesús, dame gracia para predicar. Hazme un buen predicador. Dame inteligencia y sabiduría para predicar la palabra. Hazlo, pídeselo. Dile, quiero ser un buen predicador, y obvio, a la virtud hay que agregarle conocimiento. Y esto es a través de leer, escribir y memorizar. Y este punto, memorizar, va a abarcará la predicación. Porque va a llegar un punto
en que no necesitas bosquejo, porque ya te sabes la predicación de memoria. Y ahí es a donde tenemos que llegar. Entonces, 5. Busque la iluminación del Espíritu Santo. Dé un alto valor y prioridad a la iluminación que el Espíritu Santo puede traer a la palabra de Dios. El Espíritu Santo es una persona sensible que puede ser contristada y apartada. Es su responsabilidad cultivar el espíritu tranquilo, humilde y sensible con el que a él le gusta asociarse. Él le presentará muchas verdades nuevas y maravillosas que enriquecerán su vida y ministerio. De ahí la importancia de tener siempre un lápiz o pluma y papel, porque puede ser que Dios te dé algo mientras oras, pero puede ser que te lo dé mientras estás en el pecero o mientras vas de un lugar para otro o estás en una junta. O sea, de pronto te llega el flash, es como un telegrama, como algo que te llega y si no lo anotas se te va a olvidar. Y de allí que uno debe mantener constantemente esto, ser sensible a la revelación del Espíritu Santo. Número 6. Su texto deberá ser, inciso A, dotado de autoridad bíblica. Tendrá que estar en armonía con lo que el consejo de la Biblia enseña. Es posible tomar un versículo fuera de su contexto y enseñar algo a partir de él, lo cual la Biblia no respalda. Se ha dicho que un texto sin un contexto es solamente un pretexto. Estudie siempre su texto a la luz de su contexto. No intente nunca hacer a su texto decir nada que no esté confirmado por los versículos que lo preceden y que lo siguen. Intente siempre interpretar su texto a la luz de lo que la Biblia dice. ¿Sí? ¿Qué es lo que hablábamos hace un rato? Que la Biblia es su propio intérprete. Inciso B. Entonces, el texto deberá ser dotado de autoridad bíblica. Inciso B. El texto deberá ser completo. Su texto debería formar siempre una declaración completa de la verdad. Algunos predicadores simplemente toman una frase de un versículo y la usan sin contar con su contexto. Esto es deshonesto, se llama adulterando la palabra de Dios. Esto tiene que evitarse a toda costa, conducirá a un manejo deshonesto y antibíblico de su tema. En consecuencia, se extraviará y extraviará a sus oyentes. Acuérdense que el diablo hizo esto con el Señor Jesucristo. Tomó el Salmo 91 y le quitó una parte y le alteró otra. O sea, lo usó para tentarlo. Hay quienes usan textos de la Biblia para lograr que la gente haga cosas que ellos quieren. Y es muy sucio y es condenado por Dios porque están adulterando la palabra de Dios. Y hay quienes por ignorancia lo hacen. Entonces debemos siempre tomar todo el consejo de Dios. El texto debe ser completo. Tercer consejo es que, aparte de que debe ser dotado de autoridad bíblica y debe ser completo, debe ser razonablemente breve. Un sermón textual deberá fundarse en una declaración breve y razonable de la Escritura. O sea, no puedo dar toda la Biblia en un texto. Tengo que enfocar en un punto. Entonces debe ser razonablemente breve. Número 4,
debe ser, aparte de estar dotado de autoridad bíblica, completo y razonablemente breve, debe ser inclusivo. Aunque breve, su texto deberá ser también inclusivo. Un resumen adecuado de lo que usted desea compartir. Cuando lea su texto a la congregación, ellos deberán adquirir una idea razonable del área de la verdad que va a presentarles. Para entonces, debe buscar la manera de mantenerse dentro de los perímetros que su texto anuncia. O sea, debe, si bien ser breve, debe incluir lo que Dios me ha dado que les dé. Ahora, vamos a la aproximación. ¿Cómo me aproximo al texto? Número 1, digiera a fondo sus palabras. Lee el texto muchas veces, considérelo en su corazón, medite en él, recítelo para sí mismo, memorícelo, familiarícese completamente con él. Aquí podemos utilizar el método de memorización. De hecho, el método de memorización es un paso previo a la preparación de cualquier predicación textual. Porque si yo tomo, por ejemplo, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan cuál es el paso 1? Repetir. Esto es, perdón, es dádiva. Repetir el texto en voz alta 10 veces. Ok. Ya lo hice. Ya repetí 10 veces el texto en voz alta. Vamos al paso 2. Dividir el texto en frases naturales. Ojo aquí, y lo voy a resaltar. Ojo, ojo. Al dividir el texto en frases, si yo aprendo a dividir un texto en frases naturales, eso me va a dar la estructura. Aquí es 1, es porque la paga del pecado es muerte. Hay una coma. 2, más la dádiva de Dios es vida eterna. Y luego viene el 3, en Cristo Jesús. Y ya tengo mis 3 puntos. Desarrollo el punto 1, porque la paga del pecado es muerte. Y luego, como enfatizo, el paso 3 es enfatizar. Palabra por palabra. En la primera, enfatizo porque, y eso ya me da la razón. Luego, la paga del pecado es muerte. Aquí tengo 4 conceptos. O sea, este punto 1 lo puedo, yo dividir en inciso A, inciso B, inciso C, inciso D. Porque tengo aquí 4 conceptos o 4 frases. Aquí tengo más la dádiva, es una, de Dios es 2, y es vida eterna es 3. Y en la última, tengo en Cristo Jesús.
¿Ok? Eso me puede dar pauta a la conclusión. Ok, entonces ya tenemos el punto 1, que es digiera a fondo sus palabras. Entonces, aplica este método. Ya sabes cuáles son los otros pasos. En los módulos estamos viéndolos, que esto lo podríamos resumir en memoriza el texto. Ya lo tienen memorizado, ok. Bueno, vamos a lo que sigue. 2, determine su lenguaje. ¿Tiene que ser tomado literalmente o debe ser entendido en sentido figurado? ¿Quiere el escritor dar a entender lo que dice de una manera literal o tienen que ser tomadas sus palabras en lenguaje figurado? En nuestro caso de Romanos 6:23, ¿sí? Aquí la paga es en sentido figurado, porque no hay una agencia de empleos del pecado. O sea, la paga vendría siendo la consecuencia, el resultado. Muerte, aquí también es en sentido figurado. ¿Por qué? Porque no es muerte física, sino espiritual. Y aquí dádiva también es en sentido figurado porque se refiere a la bendición de Dios. Y vida eterna, este sí es literal. ¿Por qué? Porque la vida eterna es real y tangible. Ahora, la bendición de Dios también es real y es tangible, pero la paga, la muerte y la dádiva, estas tres podemos aplicarlas a situaciones de la vida diaria. Sin embargo, la vida eterna es un hecho real de la gracia de Dios. O sea, esto es algo que no estamos hablando de que es figurada la vida eterna. Y obviamente, Cristo Jesús es literal. ¿Por qué? Porque es una persona real. Entonces, tengo que aprender en el texto qué es lo que puedo aplicar a la vida diaria, qué es lo que puedo verlo en sentido figurado y qué es lo que es un hecho ineludible, pues algo que no se presta para la aplicación. Ahora, entonces estamos aquí con que hay que digerir a fondo las palabras. El 2 es discernir lo figurado. 3, analice su mensaje. Le ayudará en gran manera a dividir el versículo. Sepárelo en 3 o 4 partes principales. Descubre exactamente todo lo que contiene y lo que tiene que enseñar, qué es lo que habíamos hecho acá. Dividir el texto en frases naturales. Acá está. ¿Sí? Aquí está. Como se dan cuenta, son cosas que que ya sabíamos. Aquí es dividir el texto en frases. ¿Sí? Luego 4, investigue las palabras. Intente descubrir lo que originalmente intentaban dar a entender. Si usted tiene la suerte de tener una concordancia o un léxico, busque la palabra en el hebreo o en el griego originales. ¿Existe algún significado especial relacionado con ella?
¿Tenía el escritor alguna razón especial para usar esa palabra? Este estudio le ayudará a comprender cualquier aplicación especial que el escritor haya querido comunicar. En el caso del texto que estamos poniendo como ejemplo, se me ocurrió ahorita, ¿sí? Aquí podríamos acá buscar la definición de paga. ¿Qué es paga? Buscar la definición de pecado. Buscar la definición de muerte. Buscar la definición de dádiva. Y buscar la definición de vida eterna o de vida y eterna. ¿Sí? Entonces, como les he dicho en la página, aquí nosotros tenemos en herramientas bíblicas, tenemos un diccionario bíblico muy sencillo. Por ejemplo, vamos a ver si está paga. Ponemos aquí en la P. Y no está paga. No está paga, pero vamos a ver si está pecado. Pecado sí debe estar, porque esa sí es una palabra totalmente bíblica. Sí está pecado. Y pecado nos dice aquí, y ya en los diccionarios bíblicos ya viene qué significa en griego y en hebreo, entonces no te compliques mucho con el hebreo y el griego. Vean toda la definición sotototota de lo que es pecado. Dice, son diversos términos usados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento para significar pecado e iniquidad, con varios matices de significado. Luego tengo que leerlo todo para encontrar aquí en Romano de qué está hablando. Habla de la ley, de la gracia, del perdón de los pecados. Entonces, no voy a dar todo esto en una prédica, pero debo yo extraer de aquí. Por eso es que elaborar un bosquejo toma tiempo, cuesta trabajo. La otra palabra que tenemos es muerte. Muerte debe estar acá, nos vamos a la M y busco muerte, y aquí está muerte. Muerte también va a ser, vean todo lo que hay sobre muerte. Muerte desde el antiguo pacto hasta el nuevo, y tengo que extraer de aquí qué se asocia con el versículo. Luego busco dádiva, debe estar, porque dádiva es una es una palabra más bien bíblica, pero no se encuentra aquí, no se encuentra dádiva. Entonces recurro, cuando no hallo algo, recurro al diccionario en español y ya busco lo que es paga, y aquí pues me dice paga, pagar, pago. Entonces busco otra vez paga y nos vamos a paga aquí de pago. Dice acción de pagar, cantidad de dinero que se dé en pago, sueldo. Y luego dádiva. ¿Qué significa dádiva? Dádiva significa cosa que se da gratuitamente, intentar o pretender cohecho o soborno cuando se utiliza en otro contexto. Luego aquí busco la palabra vida, y encuentro aquí vida, acá está vida, y noten cómo vida está separado de vida eterna. Entonces voy a poner en contexto aquí vida eterna, porque no está hablando de la vida por separado, sino de la vida eterna, y aquí me trae prácticamente todo un estudio sobre la vida eterna. Por regla general, por cada 10 minutos de predicación debe haber una hora de preparación.
De allí que una buena predicación se distingue luego, o sea, uno se da cuenta cuando el predicador sí se preparó y cuando está improvisando y va de aquí para allá y no se le entiende nada. Entonces, si voy a predicar media hora, pues necesito mínimo 3 horas. Obviamente, no toda la definición, no todo lo que yo hallo lo voy a poner en el esqueleto. Esto me sirve como preparación, me da seguridad cuando estoy exponiendo y le damos herramientas al Espíritu Santo para que entonces pueda fluir. La segunda regla general aquí es que el Espíritu Santo fluye en la predicación en base a nuestra preparación, aunque no siempre, o podría yo decir aquí casi nunca, basado en nuestra preparación. Parece como un trabalenguas, pero créanme, llevo 30 años predicando y les puedo asegurar esto. ¿Qué significa esto? Si yo me preparé, el Espíritu Santo fluye. No va a tomar lo que yo preparé, va a tomar lo que Él quiere dar. Pero si yo no me preparé, el Espíritu Santo no va a fluir. En otras palabras, podemos decir aquí, si me preparo, o bueno, sí, si me preparo, debo prepararme para las sorpresas del fluir del Espíritu Santo. O sea, me preparo no porque sea lo que preparé, lo que no. Yo me preparo y entonces el Espíritu Santo fluye. Literalmente a mí hay predicaciones que yo he hecho, me han tomado 3 horas y estoy emocionado que la voy a dar. Y créanme, a veces 5 minutos antes de pasar al frente, el Espíritu Santo me da otra cosa. Y casi que por lo general pongo mis notas nada más porque las tengo que poner, pero empiezo a hablar y son unas predicaciones increíbles. Es el fluir del Espíritu Santo, le llaman la unción, como tú quieras, pero es algo especial, que el más sorprendido es el predicador. Si no me preparo, debo prepararme para las sorpresas de el fluir de mi carne. Y la verdad, cuando la carne fluye, es corrupción y muerte. O sea, si no me preparo y creo que Dios me va a auxiliar en ese momento, voy a ser avergonzado en público. Entonces, estamos viendo aquí, pues, vamos estas 4 cosas. Investigue las palabras, aquí es usa diccionarios, ¿sí? Bíblicos y de los otros. 5. Descubra su desarrollo. ¿Qué línea de verdad estaba intentando desarrollar el escritor? ¿Qué estaba intentando comunicar en última instancia? ¿Cómo lo hizo? Intente seguir su lección de manera similar. El texto que estamos analizando aquí, que es Romanos 6:23, ¿sí? Dice, ¿qué línea estaba intentando? Entonces aquí el escritor es Pablo, claro, por medio de Tercio, ¿no? Tercio es el que escribió la epístola. Entonces, ¿qué línea de verdad estaba? ¿Qué estaba intentando comunicar en última instancia?
aquí ayuda mucho leer la introducción a la carta. Esto me da una idea de el escritor y los destinatarios. Entonces, aquí en lo que les había yo ya puesto hace un rato, buscan en el Nuevo Testamento, en este caso voy a buscar Romanos y encuentro Romanos aquí y le digo información en Romanos y aquí puedo leer el trasfondo del libro y luego la razón dice, ¿cuál fue la razón principal por la que se escribió este libro? ¿Cuál es la idea principal del libro? Dice, es la obra maestra de Pablo, la esencia de su fe, es una joya de la literatura. La idea es lo que en realidad es la salvación en Cristo y lo que somos en Él. El justo por la fe vivirá. Y por causa de los problemas de división que existían entre los judíos y gentiles, Pablo explica la fe en Jesús en esencia y que somos uno en Él. Entonces, esto me da idea de lo que estaba intentando. Entonces, vamos con el punto que sigue y ¿qué aplicación? Lee la introducción al libro. Lee introducción al libro, ¿sí? O a la carta. Sexto, considere su contexto, el contexto bíblico. Alguien está intentando invitar, pero estamos en una reunión. A ver quién. It's okay. Ahí está. ¿Y quién nos haría falta? Parece que sí se había desconectado. Déjenme conecto a los que hagan falta, que hayan llegado de último. Creo que son todos ya. Ok. ¿Cómo se considera el contexto? ¿Qué dicen los versículos precedentes y los siguientes? Considera el versículo en relación con todo el capítulo del que procede. Considérelo a la luz de todo el evangelio o epístola en que se encuentre. Asegúrese de que su comprensión es fiel a toda la verdad manifestada en el libro. Para hacer esto tiene que estudiar el tema básico y la premisa del libro. Entonces, aquí, el contexto bíblico. ¿Cómo lo hago? Pues bueno, vamos a tomar aquí de las herramientas que yo tengo, ¿sí? Vamos a tomar qué dice antes y qué dice después. Vamos a la Biblia en texto y es Romanos 6:23 y vamos a abrir todo el capítulo de Romanos capítulo 6 y vamos a leer el versículo anterior y el versículo que sigue. El versículo anterior, aquí lo tengo, y el versículo que sigue es el 7:1. Acuérdense que las Biblias antiguas no tenían ni capítulos ni versículos, todo corrido venía. Entonces, noten aquí, en este caso, está hablando, dice, han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Dice, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y luego dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, está hablando que somos siervos de Dios, libertados del pecado, pero el pecado todavía puede producir en nosotros muerte si lo practicamos, pero la vida eterna viene a través de la obediencia. Y luego el que sigue dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se señorea del hombre entre tanto que éste vive, y está aquí conectando
Noten la esclavitud del pecado con la paga del pecado, con la muerte y con la ley. Y eso ya me va dando un poco más de luz. Ahora, el contexto cultural. ¿Influyó la cultura de ese tiempo en lo que se escribió? ¿Acaso sacaría la gente a quien las palabras originales fueron escritas un punto de vista diferente del que tendríamos nosotros en nuestra presente situación? Si es así, ¿cuál debería ser el significado? Ahora, ¿de dónde saco esto? De una Biblia de estudio. Y en la página, aquí nosotros tenemos que... Déjale, digo que le enseñe a que acepte la invitación porque se la mandé y la rechazó. Que no haga nada, que acepte. Entonces, contexto histórico, contexto cultural, contexto geográfico, contexto bíblico total. Para esto, yo les recomiendo usar cualquier comentario bíblico o bien utilizar la herramienta que nosotros tenemos acá, entrar a Romanos, información, y vean aquí. Nada más échense un ligero quemón. A ver, les voy a hacer un poco más grande esto. Ok. Aquí está el trasfondo histórico. Luego de leer el trasfondo histórico, puedo leer aquí la estructura. Esto no me ayuda. Autor y fecha sí me ayuda. Contexto histórico. Cada carta que tenemos en la página tiene esto: el autor, el contexto histórico, las características. Estas 80 preguntas que hace, estas pues no me sirven para, o sea, para lo que estamos viendo. Sí, para un estudio de Romanos como libro, pero no para la predicación de Romanos 6:23. Aquí dice expresiones claves y busco en el capítulo 6 cuáles hay y no hay. Entonces, retos de interpretación tampoco me sirve. Temas históricos sí. ¿Por qué? Porque en los temas históricos puedo sacar el contexto. Ahora, estudiando Romanos y me brinco a los capítulos 6 al 8, cómo estudiarlos. Y luego viene aquí la aplicación práctica, el pecado que mora en mí. Esto es sobre el 7, nos brincamos y buscamos algo que tenga que ver con el capítulo 6. Aquí viene el 8, me lo brinco, Romanos 7 y 8 me lo brinco, palabras claves me las brinco, bosquejo, me lo brinco, la importancia de ciertas cosas, me lo brinco, el Antiguo Testamento me lo brinco, tipologías y analogías. Esto me serviría para un sermón de tipo tipológico. Luego ya viene la lectura, recomendaciones para leerlo, y viene el recorrido. Entonces, me voy aquí y fíjense cómo el contexto de Romanos, ¿vale? Bueno, que le dé a aceptar. Ok. En todo el contexto de Romanos 6:23 empieza en el 5:12 hasta el 8:39. Ese es el contexto. Entonces, sobre ese contexto puedo predicar. ¿Qué más encuentro acá? Bueno, encuentro aquí un comentario sobre el capítulo 6, por ejemplo. Todo el capítulo 6, y eso me da más, más cosas. Y luego me sigo aquí en esto, viene el diccionario bíblico, características, ¿sí? Preguntas en Romanos, o sea, todo lo que tiene que ver con Romanos 6, cómo se relaciona. Y bueno, acuérdense, de todas formas, acuérdense, la preparación, ¿sí?
El Espíritu Santo fluye en la predicación en base a nuestra preparación, aunque no siempre, casi nunca, basado en nuestra preparación. Ahora, a veces el Espíritu Santo nos cambia el tema, pero otras veces nos deja el tema y sobre el tema nos va dando cosas que no habíamos preparado, pero como preparamos todo esto, entonces es que el Espíritu Santo nos da, eh, nos da luz. Ahora, organizando su material. Esto lo vamos a ver la semana que entra. Yo quisiera ahorita, para poder ponernos al día en las tareas y en todo, ahorita mismo, esto que acabo de hacer aquí, curso para aprender a predicar, lo voy a actualizar, ¿sí? En el Dropbox y les voy a explicar. Entonces, voy a terminar con la grabación para que cuando se suba, pues esto no esté aquí. Y vamos a